Hay una frase que yo cito al comienzo del libro, que es de Adam Douglas, que dice, todas las cosas que fueron creadas cuando nacimos forman parte del orden natural de nuestra vida, ¿no? Y no es tecnología para nosotros. Sin embargo, todo lo que se crea entre los 15 y los 35 años es cool y además seguramente haremos carrera en eso. Pero sin embargo, lo que se crea después de los 35 es en contra del orden natural de las cosas. Y es la forma que nos paramos siempre para ver las tecnologías. Por eso hago tanto énfasis en hablar de digitalismo y postdigitalismo. Sí, digamos, todos analizamos, vemos las tecnologías en función de la época que estamos viviendo. Y creo que esto es extensible a los medios de comunicación, que son también la gran tecnología. A menos nuestra generación, para nosotros la televisión era un medio natural, estaba ahí, estaba en la casa, en el living, o en la cocina, era parte de la familia. Y por una cuestión generacional, ¿no? Entramos en el mundo de los videojuegos, adolescentes y de ahí en adelante, y después ya un poco más grande llegó la web. Y por eso, bueno, para nosotros es muy cool todo esto, pero ya falta poco, ya las nuevas generaciones, los famosos nativos digitales de los cuales tanto se habla, para ellos ya todo esto es totalmente natural y es parte del paisaje. Lo interesante es ver qué es lo nuevo, qué es lo cool, ¿no? Qué es lo que sorprende. Claro, ahí está un poco la clave, o lo que yo intento con el libro, ¿no? Yo hablo de early adopters, ¿no? O early observants, esta idea de explicar un poco lo que está pasando, ¿no? Siempre, yo soy muy crítico con estas posturas de que lo digital es la revolución, es lo más, ¿no? Porque siempre pienso, y también lo comento en el libro, ¿y la electricidad qué? O sea, ¿qué fue más disruptivo verdaderamente, la electricidad o las TIC? Y hay otro ejemplo que siempre se olvida, ¿cuál fue la primera red? ¿No? El telégrafo más el ferrocarril, que iban juntos, ¿no? Y fue la gran red del siglo XIX, Internet, y todas las redes de comunicación provienen del modelo del telégrafo, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos. Hay un libro, Mediamorfosis, que reivindica, de Fiedler, que reivindica esta primacía del telégrafo como primera red eléctrica. A mí me gusta, en la introducción que haces tú, la idea esta de, ok, hablar de postdigitalismo puede ser un concepto un poco débil, ¿no? Pero cuando tú hablas del automóvil, ¿no? Es decir, ¿cómo se llamaba el automóvil cuando empezó el automóvil eléctrico, ¿no? El automóvil a motor, o sea, ¿cómo no se llamaba automóvil a secas? Me parece interesante. Sí, esto es un dato interesante porque nosotros pensamos siempre, cuando se cuentan las evoluciones tecnológicas se las cuenta de forma lineal. Yo siempre digo que la evolución no es lineal, la evolución es reticular. Después nosotros le damos, cuando la contamos hacia el pasado, adopta una sucesión de tecnología. Pero al principio del siglo XX en Estados Unidos había coches a vapor, coches eléctricos, y los coches a gasolina, a motor explosión de 4 tiempos, eran los que menos había. Y en ese momento seguramente muchos apostaban por el coche eléctrico, otros apostarían por el coche a vapor, y estaban los coches a caballo que no se querían ir porque obviamente era el mercado, era la tecnología tradicional de miles de años y le daba trabajo a millones de personas, desde el herrero hasta el carpintero que armaba los carros. Y bueno, después poco a poco se fueron rearmando, el ecosistema fue cambiando y bueno, hubo una especie que sobrevivió. Pero no, el tema del postdigitalismo, a mí el prefijo post... ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que se puede llamar? Si yo hago nota de que es un término provisorio, ¿no? Para que nadie me cuestione, pero ¿cómo crees que ese término provisorio va a pasar a ser un meme? ¿Cómo se va a llamar? Claro, este es el problema, porque cuando llegaron los primeros coches, se decía un coche sin caballo. Después pasaron a ser todos coches, o se decía un coche con motor a explosión. Ya en los años 20, cuando se masificó la producción de automóviles, eran automóviles o coches a secas, no había que agregarle con motor a explosión. Ahora que empiezan a aparecer coches eléctricos, decimos, hay un coche híbrido, un coche eléctrico, y capaz, si todo va bien, y capaz que dentro de 5 o 10 años todos los coches son eléctricos para el bienestar del planeta y de la ecología. Entonces nadie va a decir un coche eléctrico, porque todos van a ser coches, ¿no? Sí, digamos que lo que yo digo ahí un poco, el libro tuyo habla de la disolución del adjetivo digital, porque lo digital cada vez dice menos, porque todo se está digitalizando, ¿no? Claro, y en ese trance de lo analógico a lo digital, diríamos, estamos usando las palabras viejas, ¿no? Decíamos coches sin caballos, ahora decimos es comunicación digital, o es diseño digital, o economía digital. Sí, o claro, postdigital. Y claro, el tema es qué pasa cuando lo digital se naturaliza, cómo denominamos a esto nuevo. Y claro, palabras no tenemos todavía. Por eso yo creo que una cosa interesante del libro, y yo lo comparo con el libro anterior tuyo, con Cobo,
Cristóbal Cobormaní, el libro de Planeta Web 2.0. Que yo pensaba, digo, Planeta Web 2.0 es el libro cuando uno desembarca, ¿no? Cuando llega el conquistador, baja con la chalupa, planta bandera y dice, bueno, acá hay un territorio, conocemos un poco. Hace etnografía sobre el Nos territorio. empezamos a meter en este territorio y tenemos un mapa mal hecho de la costa, pero como que algo sabemos, pero sabemos que hay un territorio, que hay una isla, un continente, lo que sea, y vamos a explorarlo y ya nos metemos un poco adentro, ¿no? En cambio, este libro, yo me lo imagino más de navegación. Estamos en el medio estamos en la tormenta perfecta, yo creo, con esto de lo que está pasando, lo que ha pasado en los últimos 10, 15 años y lo que falta por pasar, yo creo que es una tormenta perfecta porque está cambiando todo. Y esto se veía venir, quizá algunos no lo tenían tan en claro, pero se veía venir, más allá de todos los mitos, la New Economy, el e-learning, yo creo que esto está afectando todo, está afectando el periodismo, está afectando a la universidad, estamos en la tormenta perfecta. Y bueno, el libro está escrito en la tormenta perfecta, no estamos en tierra mapeando un nuevo territorio como era el Planeta Web 2.0, sino que se está escribiendo en medio de la tempestad. Y con todos los riesgos que eso implica, ¿no? Que yo creo, bueno, no tenemos palabra para hablar de lo nuevo, ¿no? No sabemos bien lo que va a pasar, si Facebook dentro de 2 o 3 años va a ser Facebook o va a haber otra cosa, ¿no? Yo creo que, bueno, por eso es un libro más arriesgado que el otro, ¿no? A su manera.